pues muchísimas gracias por estas recomendaciones y por supuesto por este testimonio. Y vamos directamente a nuestra cuarta y última conferencia de esta mañana en nuestro taller de periodismo científico. Es una conferencia que se ha titulado Bueno, Bonito y Barato, el biosensor de la UNAM. Esta conferencia estará a cargo de la doctora Tatiana Fiordelicio Coll. Ella es doctora en Ciencias y Biología y participante y miembro de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella estudió la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias en nuestra máxima casa de estudios. En el 2002 obtuvo el doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Fisiología Celular. Ha realizado 3 estancias postdoctorales, la primera en el Instituto Max Planck en Alemania, la segunda en el Departamento de Neuroendocrinología del Instituto de Neurobiología en Juriquilla, Querétaro, y la tercera en el Instituto de Genómica Funcional de Mater Piller en Francia. Actualmente la doctora Fiordelicio es profesora de tiempo completo definitiva en la Facultad de Ciencias, a la cual se incorporó desde el año 2005, fundando el Laboratorio de Neuroendocrinología Comparada. La doctora Fiordelicio cuenta con 27 artículos científicos indexados y es coautora de 3 capítulos de libros. Asimismo, tiene 3 patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el INPI. En el 2015 obtuvo el Premio de Salud Miguel Alemán Valdés de la Fundación Miguel Alemán y además también el Premio Canifarma en la categoría de investigación tecnológica en el 2016. La línea de investigación de su laboratorio consiste en entender los procesos de cambio celular que permiten la adopción neuroendocrinóloga de las variables y los requerimientos fisiológicos y cómo esta pues regula la coordinación de esta función celular para cubrir las demandas del organismo. Al inicio del presente año y ante la perspectiva de la crisis mundial de salud derivada del COVID-19, la doctora Fiordelicio se propuso adecuar el biosensor de biomoléculas recientemente desarrollado con la finalidad de desarrollar una prueba diagnóstica molecular de RNA del agente causal del virus SARS-CoV-2. Este biosensor cuenta con ventajas importantes frente a las pruebas moleculares de PCR, entre las que destacan, pues por supuesto, su bajo costo y el hecho de no requerir reactivos y tecnologías especializadas que son pues escasos a nivel mundial por su alta demanda actual. Nos da muchísimo gusto escuchar un caso de éxito y un tema tan interesante como el que la doctora Tatiana Fiordelicio Coll nos ha traído esta mañana. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días, bueno, ya tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí pues un honor estar con ustedes. Han tenido ponentes sumamente importantes y bueno, gracias por ayudarme a compartir esta historia que espero a todos nos sirva tanto en el periodismo científico como en la vida de la ciencia y en nuestro país. Muy bien, pues adelante con tu conferencia, por favor. Bueno, yo quiero empezar retomando justo lo que dejó el doctor Peñalosa, diciendo que efectivamente, y espero mostrárselos, en cualquier desarrollo científico necesitamos una transdisciplina. Y ya no digamos, como les voy a mostrar ahorita, de química, física, matemáticas, biología, que es la base científica del sensor que les voy a mostrar. Pero como van a ver al final, voy a intentar plasmar lo que sería un ambiente de innovación y lo que necesitamos en nuestro país, y yo diría en toda América Latina. Y ese ambiente de innovación necesariamente recae en que retomemos la transdisciplina, por ejemplo, en el área de derecho, en el área de comunicación, para que una idea científica logre cristalizar en una innovación científica, es decir, en algo que podamos usar en nuestro día a día. Mientras no logremos, y espero realmente mostrárselos, mientras no logremos esta conjunción de factores, mientras no logremos este ambiente de innovación en nuestros países, no van a ser, como tú acabas de decir, un caso de éxito. Vamos a estar siempre un poco en los círculos en los cuales hacemos ideas, tenemos ideas, las llevamos hasta cierto punto y después se quedan ahí y nadie podemos usarlas. Entonces, bueno, nosotros iniciamos este largo trayecto de innovación científica en el 2006
Ya llevamos varios años trabajando en él. Y si me pasan la primera, les voy a hablar de las primeras 3 ideas que tuvimos. La idea principal de los biosensores que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias tienen que ver con esto. Es decir, el diagnóstico clínico necesariamente pasa, y cada vez más, por una serie de pruebas de laboratorio. Yo creo que todo mundo hemos ido a un sitio de estos de diagnóstico y nos hemos hecho pruebas de hormonas o pruebas de proteínas o de RNA, de ácidos nucleicos, porque para diagnosticar una enfermedad necesariamente y dar una prognosis y un seguimiento, pues necesitamos este diagnóstico de laboratorio. Ahora, como todos tenemos ya experiencia, pues se convierte en algo pues, difícil para muchas familias poder pagar estos diagnósticos y además poderlos realizar con la periodicidad que en muchos casos se deberían de realizar. Específicamente, por ejemplo, en las enfermedades endocrinometabólicas, que son pues, mundialmente ahorita una problemática importante. Ya sé que con la pandemia y el COVID quedaron un poco de lado, pero finalmente el hipotiroidismo, el ovario poliquístico y la diabetes constituyen enfermedades de muy alta incidencia. ¿Cómo sería mejor tener una prognosis de estas enfermedades? Pues haciendo regularmente, incluso 2 veces, 3 veces al día, una serie de análisis de laboratorio. Pero eso no es posible. Y no es posible por la forma en que hacemos actualmente los análisis de laboratorio. Entonces, con esta motivación, entramos en fase de la investigación básica y después ahora ya aplicada para generar un biosensor, que es estos cuadritos que vemos abajo, que son, nosotros le llamamos chips. Yo sé que cuando ustedes oyen la palabra chip, piensan en los chips electrónicos, pero en realidad estos son cassettes de reacción muy chiquitos, de no más de 10 centímetros, en los cuales una persona podría, como está en el esquema de arriba, poner una gota de sangre y rápidamente con un aparatito como el glucómetro medir una serie de concentraciones de moléculas que ahorita les voy a ir mostrando. Y esto pues tiene una conexión al teléfono, a la computadora y al doctor. Este es nuestro objetivo. Claro, existen muchas funciones actualmente así. Entonces, ¿cuál es nuestro segundo objetivo? Que sea muy barato y que sea muy accesible. ¿Por qué? Pues porque en países como México, yo diría el 60% de las zonas, si no es que más, no cuentan con la posibilidad de hacer laboratorios clínicos. Es decir, vamos a decir en pueblos, en lugares lejanos que no sean cabeceras municipales, por ejemplo, y incluso en muchas cabeceras municipales no se cuenta con esta ventaja. Entonces, esos fueron nuestros 3 motores. Siempre llegar con los desarrollos científicos a la gente, y más insisto, y más en nuestro país y en América Latina que tenemos escasos recursos. Entonces, en la que sigue les voy a mostrar el primer biosensor que desarrollamos. Es para moléculas como proteínas, hormonas. Entonces, con este biosensor, que aquí nada más les pongo un ejemplo, que estamos trabajando con la unidad de endocrinología del IMSS, pues básicamente podemos medir muy fácilmente, como ven arriba, se pone la muestra en uno de los pocitos, tenemos unas partículas magnéticas que recolectan esas moléculas y que en otro pocito lo leemos. Entonces el mecanismo es muy sencillo y, como les dije, no es más de 10. En este sensor tenemos ya pruebas en sangre, primero empezamos con roedores y luego con humanos, y si me pasas la que sigue, les puedo mostrar rápidamente que este sensor sirve para medir pues hormonas hipofisiarias, para medir hormonas gonadales, hormonas tiroideas, que, como les dije, constituyen este gran background de los problemas endocrinometabólicos. Del lado derecho pueden ver 6 paneles donde espero que logren ver las pequeñas partículas magnéticas, que son esas pelotitas que se ven ahí, con una intensidad de fluorescencia, que en este caso se ve como blanco, mayor cuando la concentración que estamos midiendo es baja, y menor, que es la de hasta abajo, que se ve mucho más oscura, cuando la concentración de moléculas es más alta.
Entonces, este es el sistema que usamos para todos los biosensores y este es un ejemplo de biosensores que tiene que ver con la medición de hormonas, por ejemplo. En el siguiente diapositiva les muestro la segunda línea de biosensores, que son aquellos que tienen que ver con la detección de anticuerpos. ¿Ya cambió? No. La siguiente. Exacto, gracias. Este dispositivo que ven aquí lo estamos desarrollando para la validación de medición de insulina, por un lado, que es como la medición que les acabo de mostrar, es una hormona, y por el otro lado de glucosa. Esto con la idea que todos los pacientes diabéticos puedan medirse a la par de la glucosa, la insulina. Y abajo les muestro algunas gráficas de la medición de insulina y uno de los grandes avances que tuvimos con este biosensor es que si se fijan o logran ver cerca del 30 y del 25, se ve un redondelito amarillo que es la muestra de sangre en ayuno, pero arriba del redondelito amarillo se ve un puntito café. Esa es la muestra de la misma persona, pero en saliva. Para nosotros esto representa un gran avance porque querría decir que podemos con este dispositivo medir insulina en saliva. En la siguiente diapositiva les muestro la tercera línea de biosensores, que es a la que me refería anteriormente, que tienen que ver con la detección de anticuerpos. En este caso ya tenemos una primera publicación justamente para detectar anticuerpos de los que se producen en las personas que tienen neumonitis por hipersensibilidad. Esto es un trabajo que estamos haciendo con el INER, pero quiero de una vez decirles que la base de este sensor es la que ahora nos está permitiendo hacer justamente el sensor para anticuerpos de COVID. Estamos midiendo IgGs e IgMs con este mismo principio y este mismo sensor. En la que viene está nuestra última línea de sensores, que es porque es el que voy a desarrollar, que tiene que ver con la medición de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, yo creo que este año han oído ustedes muchísimo hablar de ellos, pero básicamente son DNA o RNA. Y aquí, es el caso de los virus, pero en realidad la medición de ácidos nucleicos tiene un potencial enorme porque te permite medir, por ejemplo, microRNAs que ahora se están usando como biomarcadores de cáncer, por ejemplo. Te permite medir toda clase de virus. Como vemos aquí, hay virus que tienen del lado derecho, pueden ver virus de DNA que están envueltos en su membrana o solo en su cápside, y del lado izquierdo ven toda la familia de virus de RNA. Entonces, los sensores que estamos haciendo de ácidos nucleicos pueden, con una serie de adaptaciones, medir todo esto. Entonces, al inicio, como bien lo dijiste, gracias en la presentación, Enrique, al inicio del año pasado nosotros estábamos empezando a hacer estos sensores para medir una serie de virus, por ejemplo, para poder distinguir entre dengue y Zika, que es muy complejo distinguirlo y lo haces ya hasta fases avanzadas cuando tienes anticuerpos. Entonces, justo estábamos en eso y en empezar a implementarlo para influenza cuando empezó la pandemia en China. Entonces, cuando la vimos venir, dijimos, no, pues vamos a enfocar nuestras baterías. Desde febrero nos pusimos a trabajar nosotros en tratar de sacar el biosensor para poder medir el coronavirus, que lo tienen aquí. Es un virus de RNA de cadena sencilla, así se llama porque solo tiene una de las hebras, y que está envuelto no solo en la cápside, que son proteínas, sino también en una membrana de lípidos. Dentro de esa familia, pues ustedes, hay otros virus, no de la familia, pero dentro con esas características hay otros virus que conocemos bien y que han sido muy difíciles. Por ejemplo, el del SIDA, que es un retrovirus, está aquí abajo, pero ven, tiene muchas características similares. Y hay otros, por ejemplo, el Zika, la hepatitis C. Entonces, nos dimos a la tarea de adaptar el biosensor para detectar el RNA, que es la huella molecular de todos estos virus. Y con huella me refiero a que ustedes, como son periodistas, voy a tratar de hacer un símil. Piensen ustedes que cuando ustedes
quieren reconocer un autor, no sé, quieren decir, este libro es de Carlos Fuentes, este libro es de García Márquez. Hay ciertas características de la escritura, que el uso de las palabras, que les da su huella. En este caso, las palabras para los virus pues son cada gen. Entonces ellos tienen una frase, un párrafo, que es su genoma, y cada uno de estos genes es su palabra, y aquí lo tienen abajo del lado derecho, en la parte inferior, es el genoma. Entonces cada frase o cada palabra es uno de estos genes que vemos aquí que caracterizan a ese virus. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ir a buscar esas palabras. Es como si fueras a buscar, voy a buscar la palabra RDRP, voy a buscar la palabra E, voy a buscar la palabra N. Y al buscar esas palabras, tú dices si tengo un coronavirus o no, o tengo un virus de influenza o tengo un virus. Entonces, eso es lo que llamamos un análisis molecular y es lo que también hace el PCR. Ahora, en nuestro sistema, si me pasas la siguiente, por favor. Ok, ¿por qué es importante entender que el método que nos hemos dado para detectar, y tiene un poco que ver también con lo que discutieron antes, cuando nosotros decidimos que el PCR es el método estándar de oro para diagnosticar, lo que estamos haciendo es que básicamente agarramos las muestras, amplificamos la muestra y si amplifica y tenemos señal es que hay el virus. ¿Qué sucede? Aquí tenemos normalmente 4 tipos de pacientes, los asintomáticos, los leves, los graves y los críticos. Y aquí en colorcitos tenemos un poco el curso de la infección que también tiene que ver con el inicio de síntomas, que está aquí marcado como IS, y también con las fases de transmisión. Entonces ya creo que todos hemos escuchado y tenemos bien metido ya en la cabeza, no necesariamente por la buena comunicación, como decían antes de nuestras autoridades, pero sí sabemos que a partir del día 5 inician los síntomas y que a partir del día 5 la carga viral es una carga suficientemente detectable por PCR. Y es transmisible, que es toda esta parte roja que vemos aquí. Antes de eso, es muy difícil detectar al virus por PCR o por cualquier otro método. Las pruebas rápidas que nos empezaron a hacer en los kioscos, que por cierto están pues mal aplicadas porque esas pruebas rápidas tienen una baja sensibilidad, las de antígeno me refiero. Y eso quiere decir que detectan una posible infección a partir del día 6, 7 o una carga viral muy elevada. ¿Qué sucedió y qué sucede en la pandemia? Que todos estos que son asintomáticos y que constituyen un gran pool de personas, digamos el 60% es prácticamente asintomático, no van a hacerse un PCR. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque cuestan 3,500, 4,500, el más barato cuesta 1,500. Nadie que no se sienta absolutamente mal o en total riesgo, pues va y usa esa cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa con los asintomáticos que tampoco son detectados por estas pruebas de antígeno rápidas? Pues van por todos lados infectando, siendo un foco de factor de infección. ¿Por qué no le hacemos pruebas a todo el mundo y a todos estos asintomáticos? Pues porque sale caro y porque en México no tuvimos la forma de organizarnos para que los precios en los PCRs bajaran, para que, por ejemplo, la UNAM hiciera, o el POLI, o muchas otras instituciones, centros muy grandes de diagnóstico. Entonces, estos asintomáticos no son detectados y los leves en muchos casos tampoco. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo dice, bueno, pues tengo una gripa, me voy a tomar un té. Y ya. Y los leves son realmente así, son también como que te da una gripita. Entonces, nosotros tratamos de enfocarnos en aportar alguna herramienta que nos ayudara de manera rápida y barata a detectar a esta población, que es la que se convierte en un foco de infección, porque realmente los graves y los críticos, pues ya les hacen PCR o llegan al hospital desafortunadamente, en fin, hay ya otros mecanismos. Entonces, en la que sigue, hay 2 tipos de métodos para hacer estas detecciones. Tenemos métodos muy específicos
que detectan, como les dije, estas huellas digitales, es decir, detectan al propio virus en una foto, por ejemplo, o detectan su genoma, que es el PCR, o detectan su antígeno, que son estas pruebas rápidas que estamos viendo que salieron después de algunas compañías. Estos son muy específicos, pero como pueden ver en el triangulito de abajo, su capacidad de masificación es muy baja, porque pues no dan, tienes que tener equipos, tienes que tener gente preparada, tienes que tener una serie de características. Los que tienen menor especificidad, pero una mayor oportunidad de hacerse masivamente, son los de anticuerpos, que son todas las pruebas rápidas que vimos de anticuerpos. Ahora, esto, como ven aquí, es un método indirecto. ¿Por qué? Porque eso solo mide tu reacción al virus. Si tuviste virus y desarrollaste anticuerpos. En muchos casos puedes, por ejemplo, nosotros ya tenemos estadísticas, pero puedes haber tenido el virus y no desarrollar anticuerpos, incluso haber sido vacunado y no desarrollar anticuerpos. Y eso no te quiere decir si tienes en ese momento el virus. Entonces, por eso es que nosotros decidimos combinar estos métodos indirectos, pero con una detección del genoma para que fuera muy específico. En la que sigue, podemos ver, entonces, este es nuestro kit de detección que hemos desarrollado. Le pusimos así, es lo que estaba más o menos disponible. Y en la que viene, ok, este es nuestro kit, esta es la forma en que trabajamos, y para poder hacer muchas muestras lo estamos haciendo actualmente en unas plaquitas que son muy conocidas, que son para ELISA o para PCR, de 96 pozos. Entonces, rápidamente nosotros colectamos la muestra, la ponemos en una solución que inmediatamente inactiva al virus. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el potencial de contagio se pierde ahí porque el virus se rompe su cápside, se rompe su membrana y expone su material genético. Este es uno de los principales aportes de este método. Si se fijan, al inactivar al virus, pues las muestras pueden ser transportadas con seguridad desde cualquier lado. Ya no necesitamos pagar un dineral por las compañías que, lo siento, lo voy a decir, pero se están forrando de dinero con esto del transporte de las muestras y el triple embalaje. Las muestras en muchas ocasiones llegan mal, abiertas, se pierden. Entonces, podríamos ampliar las zonas de diagnóstico, porque entonces sí, te puedes ir a la sierra, te puedes ir a comunidades y traer tus muestras porque están en seguridad. Después de eso, lo que hacemos es una primera incubación con una que nosotros llamamos una sonda, pero es como la contraparte de tu palabra, que reconoce a la palabra. Es como verla en un espejo al revés, y entonces la reconoces y se pega. Y al pegarse tiene esto que es un fluoróforo fluorescente, y esta reacción dura 15 minutos. Entonces, si tú tienes la palabra, o sea, el gen que vas a reconocer, esa sonda o ese inverso de la palabra se pega. Y lo que hacemos después con las perlas magnéticas es recuperar todo lo que no se pegó. Entonces, estamos de acuerdo que si hay muchas palabras, muchos virus, muchas sondas se van a pegar y yo voy a recuperar menos. Y lo inverso, si hay nada o muy poquito, yo voy a recuperar más. Entonces, estos son 30 minutos. Después se hacen los lavados y se lee. En total es un proceso que debe durar más o menos unos 45 minutos. Y como ven, no hay equipos especializados, no hay nada sumamente complejo que no se pueda realizar en diferentes lugares. Entonces, en la que viene les puedo mostrar un resumen de resultados, pero bueno, este de aquí es lo que nosotros ya llamamos el chip. Ese estamos en proceso de finalizarlo, pero básicamente uno pone la muestra en un pocito que mide unas 50 micras, como los de las pruebas rápidas, que yo creo que algunos de ustedes ya se deben de haber hecho, y ese pocito ahí se da la reacción esta de las palabras con la marca fluorescente, y en el otro pocito están las perlas magnéticas. Hay un imán que se desplaza de un lugar al otro,
y se hace la reacción y finalmente en la última imagen pues ya se lee la fluorescencia. Esto es lo que nosotros llamamos un point of care, que es un dispositivo que puede ser usado en diferentes lugares. Es como las pruebas rápidas que conocemos. Entonces, en la que sigue, podemos ver un ejemplo de cómo se ven las perlas magnéticas, ya que reaccionaron para detectar, por ejemplo, el gen E y el gen N del SARS-CoV-2. En rojo se ve la detección del gen E y en verde se ve la detección del gen N. Entonces, si brilla mucho, es que había poquito virus o no había, y si brilla poquito, es que había mucho virus. Es inverso. Y en la que sigue, ok, esto es un resumen, nada más algunos datos escogidos. Estas son diferentes muestras de personas positivas en el lado izquierdo y negativas en el lado derecho, y su resultado de PCR que está abajo, que son eso que dice CTES. Su resultado de PCR, solo rápidamente, a lo que se refieren las CTES son a los ciclos de amplificación. Entonces, aquí es entre más alto es el numerito, por ejemplo, 32, 34, 35, 36, menos virus había, porque se tardó más ciclos de enfriar y calentar para poder tener un resultado. En la parte de arriba son nuestros resultados, que son los puntitos verdes y rojos, que son el gen N en verde y el gen E en rojo. Y lo que podemos ver también es que todos los positivos pues dan positivo y los negativos dan negativos para los dos genes. Hemos hecho pues cerca de unas 2,000 pruebas de este sensor en diferentes condiciones. Ahorita se los voy a mostrar de manera resumida. En la clínica en Coacalco hicimos varias pruebas en esa clínica con el IMSS, hicimos pruebas en el TEC de Monterrey, hicimos pruebas con el INER y trabajamos desde abril del año pasado con el INDRE. Entonces, el cuadrito que les muestro arriba es la sensibilidad, especificidad y eficacia que nos ha dado en promedio en todas estas diferentes entidades. ¿Por qué digo en promedio? Porque cuando nosotros hacemos estos análisis, nos comparamos con los PCRs de estas entidades o nosotros no tomamos las muestras. Entonces, depende mucho de cómo se tomó la muestra, quién tomó la muestra, cómo se hizo el PCR. Hemos tenido resultados muy contradictorios y adversos a veces con los PCRs. Hay a quien les da un valor y a otros les da otro valor y así. Entonces, bueno, eso ha sido un problema realmente. Y abajo les muestro lo que nos dio con los resultados del propio INDRE. Si se fijan, se ve muy bajito, pero hasta el lado derecho está la columna de la sensibilidad y especificidad que reportaron las muestras que trabajamos con el PCR del INDRE, y pues para ellos tenemos un 100% de sensibilidad y un 85% de especificidad, teniendo una eficacia del 95%. Quiero decirles que esto es mucho más alto que incluso las pruebas rápidas que ya fueron aprobadas, las de antígeno que se usan de Abbott y de Roche, porque ya incluso salió un artículo de esas pruebas rápidas que tienen un 30% de error o más. Entonces, bueno, nuestra prueba realmente creemos que es bastante buena. Seguimos trabajando en su mejora, en los controles de calidad. En la que sigue. Esto es el flujo de trabajo que hemos empezado a hacer con algunas empresas, con algunas universidades. Tenemos nuestro kit, tomamos la muestra, realizamos la primera reacción en un tubito, ponemos eso en las plaquitas y leemos. La que sigue. Entonces, ahora les voy a contar por qué es un caso de éxito para nosotros, pero no es un caso de éxito total. Y ahí es donde quisiera un poco terminar y hacer una reflexión que creo que es importante para que entendamos por qué los desarrollos científicos
no los logramos llevar al punto último. Este trabajo, como les dije, lo empezamos en el 2006. Solicitamos la patente, nos fue otorgada en el 2019. Si se fijan, en el 2016 empezamos. Son 3 años para que obtengas una patente. Después hicimos una patente divisional para este dispositivo que es tanto de insulina como de glucosa, y finalmente hicimos la solicitud de patente para este de RNA que tiene que ver con la detección de COVID y SARS-CoV-2. Aquí lo que pueden ver es que en ese momento solicitamos lo que se llama una PCT. La PCT es un análisis internacional de si tu patente o tu invento tiene, proyección a nivel mundial. Y entonces hacen un análisis de si es bueno, de si va a servir, de si comercialmente tiene esta proyección. Cuando nosotros solicitamos la PCT, nos contestaron, y ahí sí contestan bastante más rápido, que la innovación tenía mucho potencial, nos dieron calificación de A y que podíamos pasar a lo que se conoce como fases nacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú quieres proteger tu innovación en otros países, tienes que solicitar a cada país esta protección. Pero cada una de esas te cuesta, y te cuesta bastantito. Te cuesta 200,000, 250,000, en fin. Y ahí, por ejemplo, es la primera traba que tenemos en las innovaciones que salen de las universidades o de México. Nosotros ya no pudimos continuar porque obviamente no había los recursos para hacer estas solicitudes y estos pagos. Si me pasas la que sigue. Okay. Este es el trayecto que hemos recorrido y que me gustaría que vieran, porque justamente considero que cuando hablamos de desarrollos científicos es importante entender la complejidad y el enorme trabajo transdisciplinar que hay detrás y al que nos enfrentamos aquellos investigadores que además decidimos echarle ganas y seguir por aquí. Digo, no es que esté yo tratando de eso, solo quiero dar un panorama. Entonces, nuestro dispositivo, empezamos con 3 colaboraciones en el INER en siglo XXI y en nutrición, y vimos esa necesidad trabajando con los doctores. En el 2015 iniciamos con la idea, empezamos a hacer las pruebas y solicitamos la patente en el 2016. Tuvimos los primeros resultados ya que les mostré en el 2016-17. Y de ahí para acá ha sido un peregrinar en cuestiones normativas, administrativas, de validación, de requerimientos normativos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la ISO 9001, pero este tipo de dispositivos no se pueden hacer solo bajo esa norma, solo bajo esa ISO, se tienen que hacer usando otras normatividades como la 241, en fin. Entonces, para el desarrollo de COVID empezamos a trabajar en febrero, trabajamos con el INDRE y estamos parados y nunca obtuvimos la verificación porque el INDRE requiere que les llevemos un equipo que no tenemos. Entonces, ahí ya quedamos un poco varados. Después, trabajamos con el IMSS en las validaciones y empezamos a explorar la parte normativa de COFEPRIS. Todo esto nos ha llevado muchos más meses de los que la validación inicial, que nos llevaron 3 o 4 meses. Entonces, esto es a lo que me refiero con el desarrollo de un ambiente de innovación, que requerimos generar las formas, las instancias para que sea posible. Si me pasan la que sigue. Y es por esto que es importante. Esto es el desarrollo tecnológico, las fases de un desarrollo tecnológico. Cuando uno está hasta tener la idea y hacerlo en el laboratorio, se conoce que te quedas como en un TRL 4. Después de eso se requiere una gran inversión para poder hacer la producción
que simule la realidad y que cumpla las normas internacionales y nacionales, como les acabo de decir que marca COFEPRIS. Aquí se le conoce como el Valle de la Muerte porque no hay una inversión pública, pero cuesta mucho trabajo que haya una inversión privada. ¿Por qué? Porque es riesgoso, porque todavía no sales al mercado y no saben si darte dinero o no. Y finalmente, si logras pasar, entonces, bueno, puedes hacer todas tus validaciones. Entonces, es importante entenderlo porque estamos en un sistema público, pero queremos que haya una innovación tecnológica hacia el mercado. Ya no los voy a aburrir más con esta parte, pero ya en la que sigue, quiero mostrarles el equipo de trabajo, que como dije es totalmente transdisciplinario y solo es posible hacer este tipo de innovaciones con equipos así. Como ven, hay muchísimos alumnos de los cuales yo puedo decirles que estoy súper orgullosa. Han trabajado durante este año 12x7, con todos los pormenores que sabemos de miedo al contagio, en fin. Si se fijan, hay biólogos, físicos, químicos, actuarios, matemáticos, ingenieros. Y gracias a esta combinación de conocimientos es que pudimos y hemos podido avanzar de manera más sólida. Y luego ya en la última vienen los colaboradores que tenemos en el INER, en nutrición, en la ANAHUAC, en el propio INDE que estuvimos trabajando, en el TecSalud. Y en la última, pues todos los que han creído y con los que hemos hablado para abrir puertas en este proceso que les digo que es muy largo y muy complejo de la innovación tecnológica en México, donde no hay un camino real que te pueda conducir. No tenemos esta idea de los spin-offs que tienen en muchos otros países. Entonces hay que involucrar a mucha gente para ir abriendo puertas y por suerte pues han creído en nosotros y hemos abierto esas puertas. Y ya, creo que la última es nuestra página. Listo. Muchas gracias a todos. Espero no haberme pasado porque no veo ni el tiempo. Gracias. Tatiana, muchísimas gracias. De verdad es que qué importante el poder llevar a cabo ejercicios como lo que hemos hecho esta mañana. Podemos identificar pues los qué debemos de hacer y luego cuando llegamos a los cómo hacerlo nos encontramos con realidades como el que tú nos planteas. Por supuesto, pues hay un reconocimiento muy importante con los comentarios que estoy recibiendo de tu esfuerzo, de todo tu equipo. Yo creo que estas últimas láminas nos dejan un poco asustados y un poco preocupados. Y digo poco por no ser agresivo, pero muy asustados y muy preocupados. Un país como el nuestro no puede darse el lujo de tener pues tantas trabas burocráticas ante algo que inminentemente tiene que ver con la vida misma. O sea, no estás creando un auto, no estás desarrollando un cohete a Marte, o bueno, estoy poniendo ejemplos simples para entender que pues quizá junto a lo que tú estás haciendo es hablar de vida, hablar de circunstancias fundamentales. Cuando la doctora Stern nos propuso en el consejo del taller de periodismo científico tu participación, nos decía, es que tenemos que invitar a Tatiana porque lo que están haciendo ella y todo su equipo es una de las joyas de la corona de la Facultad de Ciencias y creo que se quedó corta. Tu trabajo ha sido extraordinario y hoy vemos que este biosensor pues debería de estar trabajando en todo el país, ya deberíamos estar ayudándole a tantas personas que como bien lo anotas, desafortunadamente por cuestiones económicas, por cuestiones de distancia, por cuestiones de tiempo, en fin, no pueden hacerse las pruebas que hoy normalmente ofrecen pues laboratorios, hospitales, instancias y que hoy ante la investigación, ante el esfuerzo de estudio y de muchos años de trabajo de una entidad como nuestra Universidad Nacional Autónoma de México en un área como la que tú encabezas, pues podría estar dándonos una solución muy importante, Tatiana. Bueno, pues hay preguntas que se quedan aquí y que yo pues te voy a pedir que si eres tan generosa nos permitas entregártelas de manera directa y que pues a través de la página de internet
que nuevamente le pido a nuestro equipo de producción pueda volver a poner esta página que aparece en la última filmina de tu presentación, pues pudiera estar al aire mientras tú y yo conversamos brevemente. ¿Hay algún lugar donde se pueda conocer más acerca de este proyecto? ¿Tu biosensor ya está a la venta, está en el mercado? O como nos decías en la parte final, todavía no por todas estas circunstancias regulatorias. Sí, no, mira, bueno, la página está ahí pueden entrar y ver todo lo que hemos avanzado y hecho. Han salido algunas entrevistas desde el año pasado en donde, bueno, más o menos tratamos de explicar. No está a la venta porque justamente, como les decía, uno de los pasos es que tengas la verificación del INDRE. Y para nosotros fue muy frustrante porque a pesar de que empezamos a trabajar con el INDRE desde abril y tenemos muestras que ellos nos dieron y compararon con las suyas, llegamos a un punto normativo en el mes de noviembre en el cual ya no avanzamos. Y ya no avanzamos, se los voy a decir así, porque para leer nuestras placas requieren un aparato que no tienen y quieren que nosotros se los llevemos. Claro. Entonces ya no avanzamos y ya ahí se quedó parado. Nadie pareciera tener interés en que se tenga ese aparato y podamos avanzar, pues. Y dimos algunas opciones, les dijimos, bueno, ¿por qué no vienen a la UNAM la persona que va a hacer la verificación y sin tener contacto con nadie ni nada, pues lo hacen en la UNAM? Y siempre fue una negativa. Entonces estamos parados y no vamos a pasar de ahí, pues porque no podemos pasar de ahí. Pues. Entonces, lo que estamos haciendo es dar el servicio en la Facultad de Ciencias como una prueba de tamizaje que corroboramos después con PCR y emitimos un diagnóstico con PCR. ¿Por qué es importante hacerlo así? Porque, por ejemplo, en una fábrica que trabajamos con algunas empresas, si tú quieres checar si 100 personas o 200 personas están libres del virus y van a entrar a trabajar, pues no vas a hacer 200 PCRs porque además te sale pues, carísimo. Entonces lo que estamos haciendo es que nosotros tomamos las muestras, hacemos un primer tamizaje y luego todos los positivos los corroboramos por PCR y les emitimos un diagnóstico de PCR. Es una forma de usar el sensor tratando de pues pasar un poco este bache. Pues Tatiana Fiordelicio, de verdad, muchísimas gracias por habernos dado este baño de realidad, y permíteme calificarlo así, porque la verdad es que nos sumergimos en algo que es una realidad que vivimos en nuestro país, en México, y que ojalá muchos otros países, sobre todo nuestros países hermanos latinoamericanos que hoy nos acompañan, no lo tengan tan complicado, pero aquí nos damos cuenta cómo las políticas públicas, el acercamiento hacia la academia y estas realidades pues cada día se hacen más complejas para desarrollar todos estos esfuerzos importantes que hay, pues por encontrar investigación científica que permita crear proyectos tan importantes como el que Tatiana encabeza en este momento. Yo te quiero agradecer y desafortunadamente pues el tiempo es tirano y sí, pues ya nos comimos unos minutos de más. Perdón. Tenemos que concluir, pero no, al revés, agradecerte muchísimo, Tatiana, el que hayas estado con nosotros en esta mañana, y a todo tu equipo transmitirle un reconocimiento importante, y por supuesto seguiremos muy de cerca a través de estos talleres de periodismo científico el avance que pueda tener este proyecto en los próximos meses. Así que pues a nombre de las facultades que sumamos esfuerzos para llevar a cabo este trabajo y del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, agradecerte muchísimo tu participación en este taller. Muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que con este tipo de discusiones entre todos probablemente logremos avanzar, aunque sea lento. Si queremos salir de la dependencia, si queremos desarrollar países con capacidad, pues la tenemos, científicos tenemos, pero sí tenemos que entender que este tránsito por la investigación científica tiene que modificarse necesariamente. Hay que aligerar esa burocracia terrible. Tatiana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ahora pues vamos a dar paso a los últimos
comentarios que tiene Julieta Buendía para todos nuestros colegas y un testimonio final de parte de Luis Eric Ramírez Mendoza de Uno TV. ¿Yo qué más puedo inventar si ya todo está dicho, si ya todo está creado? ¿Cuántas veces has escuchado esto? Vaya reto, ¿cierto? Efectivamente, el mundo digital nos enfrenta a esto todos los días. Saturación de redes sociales, cantidad de vistas, de reproducciones, que llega un momento en que pensamos, ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más a que apostarle. Bueno, pues no es del todo cierto. Siempre hay un espacio para nuestro genio creativo. Solamente que, por favor, no te cases con el monitoreo. Muchas ocasiones, entre que creamos o estamos a punto de abrir un espacio informativo o de contenido, bueno, pues lo que hacemos es comparar entre medios o portales o sitios que sean o que vayan a ser muy similares a lo que nosotros estamos a punto de crear. Y resulta que de tanto comparar y comparar, terminamos frustrándonos porque efectivamente la información es muy vasta. Mejor te sugiero lo siguiente: ¿qué tal apostarle al estilo? ¿Qué tal descubrir en ti algo que no haya sido dicho, algo que no esté expresado y mucho menos de la forma que tú lo dirías? Fíjate que el lector, el usuario, distingue perfectamente la creatividad, la originalidad, pero sobre todo la honestidad, y la agradece porque eso le permite cercanía contigo. Entonces, no solamente se trata de crear y crear información o crear contenido, sino también de ponerle tu toque y de acercarte precisamente a tu consumidor de la mejor manera. Te lo aseguro, si le apuestas a tu estilo, un éxito seguro obtendrás. Ojalá te sea útil mi consejo. Muchas gracias. Amigos del Taller de Periodismo Científico 2021, convocado por el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública en conjunto con la Facultad de Medicina de la UNAM. Mi nombre es Luis Eric Ramírez, periodista del estado de Hidalgo. Me parece que el término pandemia llegó como una sorpresa para muchos que desconocíamos el término de una manera real. Desde el surgimiento del COVID-19 y su llegada a nuestras vidas, todo se transformó. Pasamos de una rutina diaria de movimiento a una estática con temor. Cómo cuidarnos es la principal tarea desde entonces. Los medios de comunicación nos convertimos en los aliados de muchas instituciones públicas de salud para informar a nuestras audiencias. El principal enemigo a vencer en todo momento ha sido la desinformación, los mitos populares y la pseudociencia. Las redes sociales pueden convertirse en un elemento viral de comunicación o un obstáculo. Surgen los expertos, conocedores de la eficacia porcentual de las vacunas, los temores a los implantes y una serie de mensajes sin sustento. Es por eso la trascendencia de la capacitación por medio de especialistas. Los periodistas no somos todólogos, sin embargo, siempre seremos personas a quien recurrir. La convocatoria del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública es fundamental para contar con herramientas reales y fidedignas de información de las ciencias de la salud. ¿Qué mejor aliado para su principal propósito que tener a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México? Es un gusto tener su respaldo para poder contribuir como periodista con la población en un momento histórico para la humanidad. Esperamos en un futuro cercano seguir participando e intercambiando información con todos nuestros colegas. Desde el estado de Hidalgo, México, les envío un afectuoso saludo y mis felicitaciones por ser parte de este taller. Gracias. Muchísimas gracias Julieta Buendía por todas tus participaciones a lo largo de esta mañana y gracias también a Luis Eric Ramírez por este generoso testimonio. Quiero despedir esta sesión de nuestro taller de Periodismo Científico, Edición Salud Global y Comunicación 2021, esta cuarta sesión, pues agradeciendo a nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, de la doctora Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias, y del doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Asimismo, gracias también a nombre de todo el equipo de Pfizer México. Recordarles a todos ustedes que nos volvemos a escuchar y a ver el día jueves 26 de agosto para retomar el segundo semestre de los trabajos de este taller. Muchísimas gracias a nuestros colegas
por supuesto mexicanos, pero también de Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y los otros países que se hayan conectado a lo largo de este taller. Quiero agradecerles mucho su presencia, que tengan un extraordinario día y muchas gracias.